Buenos días, familia. Pues yo creo que esta alabanza puede describir en mucho lo que la palabra de Dios puede hacer por cada uno de nosotros. Y sé, sin temor a equivocarme, que cada uno de nosotros, como creyentes, estamos llamados a aprender y a poder confiar en todo aquello que está escrito. O sea, realmente en los momentos más difíciles, en los momentos de mayor tribulación, de mayor aflicción, cuando no sabes ni qué hacer, cuando no sabes cuál va a ser la respuesta de Dios, cuando inclusive hasta dudas si Dios te va a ayudar porque ves que eso es imposible, de verdad les prometo que la palabra de Dios siempre va a ser fiel. Y la creamos o no la creamos, siempre se va a cumplir, siempre. Es algo maravilloso de verdad. Y por eso pues pedí que tuviéramos esta alabanza previa a la predicación, porque es necesario que todos nosotros como iglesia aprendamos a depender de su palabra. En medio de las pruebas, no siempre vas a tener con quien hablar, no siempre vas a tener una persona que te aconseje, no siempre vas a tener una persona que ore por ti, o que se siente contigo, que te tome el tiempo, que te dé una llamada. No siempre va a ser así. Dios sabe que yo voy a hacer todo lo posible para que cada vez que tengas alguna situación, y que yo sepa, porque no soy omnisciente, estar ahí contigo para poder orar contigo, para poder platicar contigo y que juntos salgamos de cualquier bache. Pero la iglesia pues está creciendo y llegará el momento donde a lo mejor esto pues sea imposible. Sin embargo, también, así como está creciendo la iglesia, Dios está levantando gente que sirve, que ama, que comparte la palabra. Y doy gracias a Dios por esas vidas, y yo sé que en algún momento, pues ya a lo mejor cuando ya ande con mi bastoncito, pues aquí va a haber varios jóvenes, gente más joven que yo, que va a poder seguir conduciendo la iglesia a través de su palabra y enseñando a la iglesia a confiar en la Escritura. Ser hacedores de la palabra. Porque si nosotros confiamos o aprendemos y sabemos que la Escritura siempre se cumple, entonces vamos a poder confiar en lo que está escrito. Y vamos a estar seguros de que cualquier circunstancia, cualquier situación, cualquier adversidad, problema, tribulación, la palabra es suficiente. La palabra te va a conducir, te va a consolar, te va a animar, te va a exhortar, te va a guiar. A través de la palabra vas a ser perdonado, a través de la palabra vas a ser confortado, a través de la palabra vas a ser enseñado, instruido, tus pensamientos van a ser renovados, tu corazón va a ser lleno de la palabra y de la abundancia de tu corazón. Entonces hablará tu boca. ¿Por qué esta alabanza? Porque el título de esta predicación es ¿hacedores de la palabra o jueces de la ley? O sea, la ley es su palabra, pero muchas veces en lugar de esa palabra utilizarla para ver en qué se equivocan otras personas, ¿por qué no empezamos? Jonathan, ¿te sientes acá, hijo, de favor? En mi lugar. ¿Por qué no utilizamos esa preciosa palabra para vivirla, para hacerla? Primero yo voy a ser no solamente un oidor de la palabra, sino un hacedor de la obra. Es lo primero que yo tengo que hacer. Porque muchas veces nosotros nos convertimos en jueces y vemos los hermanos o las personas de afuera que no son hermanos en qué se equivocaron, qué están haciendo mal, qué no están cumpliendo, si oran, si no oran, y nos convertimos en jueces de la ley. Y esto es bien delicado y ahorita lo vamos a ver. Si tú eres un hacedor de la palabra, siempre vas a tener una disposición en tu corazón para tener una dinámica, mi amado, una dinámica, mi amada, para que lo que estás oyendo sepas en ese momento, porque sí sabes, y dices, esto lo puedo poner por obra o lo puedo practicar en tal circunstancia, con tal persona o en tal situación. Pero siempre
Cuando la palabra de Dios nos habla, no queda vacío nuestro corazón, nos redarguye, nos corrige y nos instruye, a fin de que tú y yo seamos enteramente preparados para vivir la Escritura, para confiar en la Escritura, para ponerla por obra y no ser hacedores de la palabra. ¿Cuál es el objetivo de este mensaje? Es que nosotros, tú y yo, tenemos un llamado de nuestro Señor Jesucristo a ser hacedores de la palabra, a ser hacedores de la ley y no jueces. ¿Por qué no puedes ser juez y parte? Y a lo largo de este mensaje, donde nada más vamos a ver 2 versículos, pero esos 2 versículos fortalecen lo que muchas veces he venido diciendo con cada uno de ustedes, que a veces no tenemos la capacidad de digerir, de metabolizar, de pensar, de considerar todo lo que aprendemos en 8 o 10 versos o 20, que muchas veces hemos llegado a más de 20, de verdad no los alcanzamos a metabolizar. Ahorita son 2 y tú vas a ver qué poderosos versículos, porque así de poderosa es la palabra de Dios para nuestras vidas. Entonces tenemos un llamado de parte de nuestro Señor Jesucristo a ser hacedores de la palabra, a ser hacedores de la ley y no jueces, desechando de tu vida toda murmuración y todo juicio hacia tus hermanos, hacia los de tu casa, hacia los de tu familia de la fe, desechándolos, mi amado, desechándolos de tu corazón y de tu vida. La palabra que hemos venido viendo hace algunos domingos en Santiago prácticamente está dirigida a puros creyentes. Si tú ves desde el primer versículo, la salutación es a las 12 tribus de Israel, de la cual hoy en día, a través de la resurrección de Cristo, formamos parte. Somos ese pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de que Dios nos sacó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. Somos ese pueblo, somos parte de esas 12 tribus, somos parte de ese ejército que Dios está capacitando para consolidar tu matrimonio. Pero antes de consolidar tu matrimonio, tiene que consolidar tu corazón, el corazón del hombre, el corazón de la mujer. ¿Para qué? Para que sea capacitado para ser un buen padre, para ser un buen esposo, una buena madre, una buena esposa. Y de familias sólidas y sembradas en Cristo y expuestas a la palabra se conforman las mejores sociedades. El mundo, el sistema de valores de este mundo está destruyendo todo esto. Con legalizando el aborto, destruyendo las familias. Legalizando los matrimonios entre personas del mismo sexo, no habría hijos, no habría familias. Con todo este, pues ahora sí que este virus, pues de alguna manera es una especie de depuración, donde todos los de la tercera edad, pues a caminar, pero en otro lado, y así se ahorran las pensiones, los jubilados, todos los enfermos de cáncer, de diabetes, de leucemia, de tantas cosas, de riñones y demás, pues de la misma manera son vulnerables. Entonces, ¿cuántas personas en estas condiciones? La mayoría de las personas que han muerto es porque han tenido estas condiciones de vida. Y si tú estás aquí y en algún momento dado padeciste esta enfermedad, fuiste atacado por este virus y te encuentras aquí, de verdad, mi amado, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Esta carta de Santiago, esta epístola de Santiago, pareciera como que fue escrita dirigiéndose a personas que no tienen que ver nada con Cristo. Pero si nosotros analizamos la carta, nos vamos a dar cuenta que no solamente con la salutación, sino hay 16 versículos en la carta donde esta carta se está dirigiendo a personas creyentes, a hermanos. 16 veces se nombra la palabra hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios, a través de la Escritura, a través de Santiago, nos está hablando a ti y a mí. Creo que todos aquí somos creyentes.
A todos los demás los conozco. Jacobo, no tengo el gusto, pero es un gusto que estés aquí, pero me imagino que crees en Dios. Si no, no estarías aquí. Entonces somos creyentes. Somos creyentes. Esto está dirigido a los creyentes. Pero si nosotros analizamos el contenido de esta carta y la personalidad de las personas a las que se les dirige, vamos a ver que es algo que parece que no fuésemos creyentes, pero así somos los creyentes, lamentablemente. Aquí, por ejemplo, algunas de las características de la personalidad de la gente a la que es dirigida esta carta. Dice que son personas que frecuentemente se encuentran en diversas pruebas, adversidades o tribulaciones, circunstancias extremadamente difíciles. Personas que les falta confiar o aprender a confiar en Dios. Personas que son de doble ánimo, mis amados, que de momento están muy decididos a leer su Biblia, la empiezan a leer 2 o 3 días y dejan de leerla. Dicen, yo voy a tomar el discipulado ahora sí, y tranquilamente dejan a un lado el discipulado y son inconstantes en todos sus caminos. Empiezan las cosas y no terminan ningunas. No tienen interés en capacitarse o dejarse que Dios los capacite, y tienen hijos. Y si tú no instruyes a tu hijo en tu camino, cuando sea viejo se va a apartar de él. Eso dice la Biblia. Pero si lo instruyes, él no se apartará. Y no importa las edades que tengan tus hijos, siempre tendrás la oportunidad de darles una palabra de ánimo, una palabra de aliento, una palabra de esperanza. Siempre habrá esa oportunidad. Si tú no lo haces, mi amado y mi amada, si tienes hijos y tú no lo haces, es como decir, bueno, los dejo al sistema de valores de este mundo y los dejo a todas las personas que ahorita están desarrollándose a través de las redes sociales y todas las personas que están vendiendo drogas y que consumen alcohol y que consumen sexo y que consumen esto y consumen otras cosas. ¿Y sabes qué? Esas personas que ya existen ahorita, si tú no tomas tu papel de padre principalmente y de madre, enfocando a tu familia en la Escritura, va a haber otras personas que van a tomar ese papel. Dios está teniendo misericordia de ti y está teniendo misericordia de mí al hablarnos esto, porque estás a tiempo, siempre estás a tiempo. Puedes enmendar tu corazón, puedes pedirlo a Dios que te ayude. Esta misma carta que habla de esas personas de doble ánimo, también habla y expresa, está dirigida a personas conforme a su personalidad que tienen tentaciones diversas, conforme a sus debilidades y concupiscencias, algunos al alcohol, algunos al sexo, algunos a la mentira, algunos a la ira, a la contienda, al celo, al adulterio, a la fornicación. Ese tipo de tentaciones. Personas que en su corazón tienen abundancia de inmundicia y abundancia de malicia. Somos creyentes. Y así está describiendo a los creyentes. Esto es increíble. Personas que acostumbran, escúchame bien, a hacer acepción de personas. Que tratan y tienen un favoritismo marcado a aquellas personas que tienen dinero, aquellos que son ricos, aquellos que vienen bien vestidos, aquellos con los que socialmente tú puedes tener una relación y a lo mejor obtener algún beneficio. Personas que menosprecian al menesteroso, al necesitado. Personas que no están dispuestas a dar un consejo porque ni siquiera están preparados para darlo a través de la Escritura. No están dispuestos a orar porque ni siquiera oran por sus propias necesidades, ni por su esposa, ni por su esposo, ni por sus hijos. Personas que de alguna manera están con deseos de vanagloria, que quieren ser protagonistas, que quieren ser vistos, que quieren atraer las miradas y el aplauso del mundo. Mis amados, esto es terrible. Personas que por haber estado un tiempo y haber tomado un discipulado y haber tenido un devocional o tener devocional durante cierto tiempo ya se sienten que saben mucho
y se establecen a sí mismos, se constituyen a sí mismos maestros de otros para enseñar. Personas que tienen una lengua indomable, una lengua que critica, una lengua que chismea, una lengua que se queja, una lengua que murmura, una lengua que habla de otros, pero una lengua que maldice, una lengua que es pequeña, pero con las palabras que dice tiene la capacidad de incendiar un bosque. Personas que en su diario vivir y en su diario caminar no reciben la instrucción de parte de Dios porque no les interesa leer la Biblia. Pueden tener días, semanas y meses, hasta años de no abrirla, de no leerla. Y entonces, si no recibes de Dios, ¿de quién vas a recibir? Eso dice la Escritura, que es sabiduría terrenal, animal o diabólica. Y así se conducen en su día a día. Personas que tienen una estrecha comunión o relación con el sistema de valores de este mundo, que así como vienen a la iglesia, escúchame bien, y así como pueden estar en un discipulado, y así como pretenden servir en algún área de niños, de adolescentes, en la puerta, de medios, de lo que sea, tienen una vida completamente mezclada, porque sí reciben de Dios, pero al mismo tiempo se contaminan con el sistema de valores de este mundo y con el gobierno que Satanás ejerce sobre todo este mundo. Personas que les encantan los pleitos y de un pleito no se conforman, mejor hacen una guerra, llenas de ira, un corazón contencioso, llenas de celos amargos, llenas de envidia, personas que no oran, pero como creen, de repente dicen, pues de verdad voy a orar, pero cuando piden, piden mal, y piden para gastar en sus deleites y en sus pecados. Mis amados, en verdad, toda esta descripción parece que está describiendo, valga la redundancia, a personas que jamás se han expuesto a la palabra de Dios. Pero está hablando de personas que están en un discipulado, que vienen a la iglesia domingo a domingo, que pues oran, leen la Biblia, pero no están dispuestos a ser hacedores. Y de alguna manera se exponen al sistema de valores de este mundo y se ponen a hacer un montón de cosas que no convienen. Un montón de cosas que no tienen que ver absolutamente nada con Dios. Mis amados, debemos de entender que la palabra de Dios nos muestra que aún en Cristo, escúchame bien, aún en Cristo, tenemos una naturaleza humana caída y la palabra de Dios, la persona de Jesucristo y el Espíritu Santo en tu vida y en la mía, es la única manera de que nosotros podemos gobernar esa naturaleza caída. Es la única manera en la que nosotros podemos apaciguar esa naturaleza caída y domarla y controlarla. Y que realmente podamos despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y nos revistamos del nuevo, criado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es la única manera. No hay otra forma. Por eso es importante que nosotros como iglesia aprendamos a conocer la palabra. Abre la escritura, por favor, y en el Salmo 51, versículo 5. Dice la Biblia, he aquí, en maldad he sido formado. Esto lo debemos de saber, en maldad todos nosotros. El pastor más grandioso que puedas conocer en la tierra, Pablo el apóstol, el rey David, Salomón, José el soñador, el que tú me quieras mencionar de la escritura, dice la Biblia, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno.
Escúchame bien, ¿eh? No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Si esta es tu condición, ¿por qué murmuras o criticas a tu hermano? ¿Por qué no quitas tu bigota para que puedas ver la paja? Ahorita lo vamos a ver. Ahora, si a esto tú le agregas, a esta naturaleza caída, le agregas la influencia del enemigo conforme a al sistema de valores de este mundo, pues se vuelve algo desastroso. Primera de Juan, mis amados, capítulo 5, versículo 19. Los creyentes podemos decir esto: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero tú estás en el mundo también. La influencia, aunque seas de Dios, aunque seas un creyente verdadero, aunque te hayas discipulado, aunque seas un pastor, aunque estés enseñando la Escritura, estás bajo una influencia constantemente. Tu persona constantemente será atacada por esta influencia. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces tenemos esa naturaleza caída, tenemos esta influencia de Satanás conforme al sistema de valores de este mundo, y aparte agrégale que como creyente puede ser una persona de doble ánimo. Es decir, vas a ser inconstante en todos tus caminos, vas a empezar tu discipulado pero no lo vas a terminar. Vienes un domingo y otro no vienes, o vienes 3 domingos y de repente falta uno, y tienes cualquier pretexto para que el venir a escuchar la palabra de Dios no sea tu prioridad. Sientes que estás perfecto, estás engañado. Tu mente no está siendo renovada, no está siendo transformada. Y puedes venir a oír la palabra, pero la Biblia nos habla en Santiago que puedes ser un oidor de la palabra olvidadizo. La palabra te muestra tu condición, no corriges, no generas una dinámica para corregir y aplicar lo que oíste, te olvidas de lo que oíste al poco tiempo y dejas de hacerlo. Eso dice la Escritura. Esa es una persona de doble ánimo. Esa es una persona que es inconstante en todos sus caminos. Y entonces, si tenemos esta naturaleza caída y esta influencia de Satanás conforme al sistema de valores de este mundo, y le agregamos en una suma este doble ánimo, ¿cuál es el resultado? Que tienes y tengo un alma adúltera. ¿Qué significa esa alma adúltera? Es un alma que sí percibe y recibe las cosas de Dios, pero que las mezcla con las cosas del mundo. Las mezcla en tu lenguaje. Las mezcla en los valores que tú le das a lo que el mundo te ofrece. Tienes interés en páginas o tener contacto con personas que en las redes sociales están publicando a lo mejor algunas cosas que nada que ver con la Escritura. Los famosos TikToks de los jóvenes, que de verdad las publicaciones que luego llegas a ver ahí, pueden resultar que son de personas que están aquí en la iglesia. Y que aparte te expones a tener tratos con personas externas a través de las redes sociales que ni conoces, que se hacen pasar y te empiezan, como es una adicción, y estás en esa adicción, estas personas te empiezan a hablar exactamente con lo que tú quieres oír, con lo que tú quieres saber. Miren, hace tiempo, y yo tengo tiempo siempre me ha gustado compartir la palabra, pero yo compartía la palabra de Dios en casa.
y yo vivía en una casa, no en la que yo estoy, sino en otra casa, que es la casa de ustedes también, estaba aquí en Nogales. Y ahí compartíamos la palabra de Dios. Ahí tuve una persona muy diligente, muy entusiasta, muy inteligente, muy servicial, pero engañado a través del sistema de valores de este mundo, a través de las redes sociales. A través de esas redes sociales hubo una persona, un adulto, que se hizo pasar, bueno, no tanto que se haya hecho pasar, sino que le habló bonito. Y fue tal la comunión con esta persona que empezaron a interactuar de una manera, empezaron a tener una dinámica, en lugar de tener esa dinámica con Dios, él estando en la iglesia, él hacía unos trípticos, hacía anuncios, era de verdad muy, muy diligente, con muchos talentos, con muchas virtudes, un joven de 20 años, no sé, de 20 años quizás. Y en esta interacción con esa persona, llegó un día donde se vieron. Lo invitaron a comer, le invitaron esto, el otro, y esta persona del mismo sexo abusó sexualmente de él. Y esta persona quedó contagiada de SIDA. Es un caso que conozco. Estuve en su casa, conozco a sus padres, conocí a su hermana, de verdad es un caso cercano, como con cualquiera de ustedes, que los conocía. Y quedó infectado de SIDA. Y a los pocos años falleció. Se arrepintió. El Señor lo perdonó. Oramos antes de que el Señor lo llamara, por supuesto. Todo esto pasó. De 20 años. ¿Qué edad tienen tus hijos? ¿20? ¿22? ¿6? ¿5? ¿8? ¿10? ¿Y qué estás haciendo? ¿De qué manera eres un hacedor de la palabra? ¿Estás empezando en tu casa dando testimonio de que tú estás dispuesto, pese a lo que pese, resulte lo que resulte, a vivir conforme a la palabra de Dios? ¿Estás dispuesto a hacer tu parte? ¿Estás dispuesto? ¿Cuáles son tus prioridades? Ahora, hay quienes tenemos nietos. Y dice la Escritura que en Cristo íbamos a ser benditas todas las familias de la tierra, dice en Abraham, pero en Abraham es el padre de la fe. Y la fe está llamada a que nosotros la tengamos en su palabra y en la persona de Jesucristo. Pero que en Él podemos ser bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Estás ocupándote realmente en tu familia? ¿Estás interesado en las relaciones que tienen tus hijos o te valen? ¿Es más fácil dejarles el celular? ¿Es más fácil darles la computadora? ¿Es más fácil que tengan en esta pandemia, pues que tengan la clave de la computadora y se metan ahí a un mundo tenebroso y que están a un clic de distancia y que mira, si me sigues, yo te sigo y si me das tu contacto, yo te doy el mío y etcétera? Y la gente está pensando engañadamente, a través de un engaño, que entre más personas te sigan, eres más popular. Y eso te da un valor que no vale nada. Porque el valor que tienes realmente es que Cristo Jesús te amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que si tú y yo creemos en Él, no nos perdamos, mas tengamos vida eterna. Escúchame bien, porque no vino Cristo al mundo para condenarte, sino para que tú y yo seamos salvos por Él. Esto lo conocemos, lo recitamos, lo tenemos perfectamente bien establecido en nuestro corazón. La pregunta es, ¿qué estás haciendo, papá? ¿Qué estás haciendo, mamá? Por tus hijos, por ti mismo, por tu matrimonio. Dice la Biblia que en los últimos tiempos era como los tiempos de Noé, que la gente se casaba y se daba en casamiento, es decir, divorcios y divorcios y divorcios y divorcios. Mis amados,
el divorcio y la división no es de Dios. Amemos a nuestras esposas. No es que no puedo porque si vieras lo que dice y lo que hace, amemos a nuestros esposos. No es que, y vienen las quejas. Te prometo, mi amado y mi amada, que la palabra de Dios, si tú te expones con un corazón sincero, el Señor va a hacer la obra perfecta en tu hogar, porque tenemos que empezar por nuestra casa. Versículo 11 de Santiago 4, por favor. Vamos a ver dos cosas importantes. No a la murmuración y no al juicio entre hermanos. Hermanos, no murmuren los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Aquí es para que tú y yo podamos tomar la decisión. La vida, mis amados, está llena de decisiones buenas y malas. Deuteronomio dice, pongo delante de ti la vida y pongo delante de ti la muerte. Escoge pues la vida para que vivas. ¿A qué vino Cristo? A darte vida y vida en abundancia. Pero muchas veces nos conformamos a existir y estamos enfrascados en un sistema de valores que no te van a dejar un centímetro, escúchame bien, de vida eterna. No te van a dar un milímetro. Pero estás embabucado, embabucada, seducida por el mundo de tal manera, viendo canales, teniendo conversaciones con otras personas que no tienes que tener conversaciones. Y esto, mi amado y mi amada, va a dar lugar a que tú no seas un hacedor de la ley, o hacedor de la palabra de Dios, o hacedor de la obra. Si no te vas a encontrar dando tumbos nada más, sin ningún sentido. Hermanos, no murmuren los unos de los otros. Hermanos, nos exhorta con amor. El hermano de Jesucristo, exhortándote con amor. Santiago o Jacobo era hermano de Jesucristo. Fue testigo de toda la manera intachable en la que se condujo su hermano. Y hay una advertencia mayúscula en el Nuevo Testamento, pero de lo que le sucedió. Yo les conté ahorita algo que yo conocí. No puedo decir el nombre de esa persona, pero eso es verídico. Yo lo vi. Platiqué como he platicado con muchos jóvenes. Con él oré, estuvo en mi casa. Fuimos a McAllen con muchos jóvenes en una camioneta que había comprado y que Dios me había permitido tener, y fuimos a McAllen y recibieron de Dios lo suficiente, pero el compromiso está en casa. En la iglesia simplemente Dios va a usar a todas las personas que estamos aquí involucradas en el servicio para capacitarnos a nosotros mismos y también de esa misma manera poder transmitir la enseñanza con otros, y que sea Dios el que te capacite juntamente con su palabra. 1 Corintios capítulo 10. Fíjate muy bien en esta porción de la Escritura, que no sé si en el título de mi Biblia dice amonestación contra la idolatría, es decir, cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios, que sea tu prioridad. Eso es lo que te va a desviar. Y dice el versículo 1, porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres, se refiere a todos nuestros antepasados, todos estuvieron bajo la nube, es decir, bajo la misma protección y cuidado de Dios, como lo estás tú. Y todos pasaron el mar, es decir, vieron el poder sobrenatural de Dios y el cuidado de Dios que los estaba trasladando
a la tierra prometida. La tierra prometida es Cristo y su palabra hoy en día. Ya estás ahí, ya cruzaste el mar, ya Dios lo abrió para ti, algo imposible para ti, Dios lo hizo. Es imposible para mí dejar mi pasado, dejar mi fornicación, dejar todas esas situaciones, sí, pero Dios me capacitó para que yo pudiera pasar por el mar, pero estas personas también pasaron por el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Es decir, el bautismo sabemos que es un acto de obediencia, es una sucesión de derechos. Yo le cedí mis derechos al Señor Jesucristo para que Él no solamente fuera mi Salvador, sino que también fuera mi Señor. Entonces Él gobierna en mi vida. ¿Gobierna en la tuya? De estas personas se supone que así, se supone que estaba gobernando en su vida. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Todos estamos aquí oyendo la palabra, todos estamos expuestos a Santiago, a lo que estamos oyendo en este momento, todos sin excepción. El mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Todos, mis amados. Esa bebida espiritual que es la palabra de Dios, lo que le dijo el Señor Jesucristo a la samaritana, tú me pides, yo te pido de beber y me cuestionas, pero si tú me pidieras de beber, el agua que yo te daría produciría en tu interior que corrieran ríos de agua de vida. Y la samaritana, al entender esto por la gracia de Dios, dijo, dame de esa agua, yo quiero de beber. Haz lo mismo. Pide esa agua para beber. Es la palabra de Dios a través de la persona de Jesucristo. El versículo 5 es muy triste, pero esto también se replica para nosotros. Pero de los más de ellos, o sea, la mayoría, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Qué impresionante. El desierto es el mundo, mi amado. No hay nada en ese lugar que pueda servirte para que tú... Es un desierto, no hay nada. Pero no los desiertos como el de Sonora, que ahí sí por lo menos te puedes comer una lagartija. No, un desierto como el del Sahara. No hay nada. Nada más hay sol. Un sol que te hace desfallecer y un sol que te cansa, un sol que te agota, un sol que te destruye. Eso es lo que realmente es el sistema de valores. Lo que pasa es que cuando nosotros le damos valor al sistema, algo, valga la redundancia, algo del sistema de valores de este mundo, entonces pensamos que ya somos de ahí. Y nos satisface porque satisface tu carne, satisface tus pensamientos llenos de engaño, satisface tu corazón y por eso persistes ahí. Pero no tiene nada, es un desierto. Dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. El desierto es el sistema de valores de este mundo. Ahí puedes quedarte postrado. Acuérdate nada más de las 10 vírgenes. 5 fueron sensatas y llenaron sus lámparas, su corazón, lo llenaron de la palabra de Dios y fueron hacedores de lo que estaban oyendo. Y 5 fueron insensatas. Y cuando llegó el Señor, quisieron acercarse con ellos, y decirle, dame tu aceite. Pero el Señor estaba por cerrar la puerta y entonces estas vírgenes corrieron, la puerta fue cerrada y se quedaron afuera. Eso va a pasar, mis amados. Cristo no tarda en venir. Es necesario que hoy modifiques tu corazón delante de los ojos de Dios. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Así o más claro. Te está dando Dios un ejemplo. Que estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Es decir, el Señor las permitió para que hoy en día, en el 2021, tú y yo, como dice, si ves... No sé, pero ahí te va. Pon tus barbas a remojar. No me sé el dicho, pero ya me entendiste. Mi esposa sabe todos los dichos.
Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Está hablando en plural, ¿verdad? Ejemplos, muchos ejemplos. Para que no codiciáramos, porque codiciamos y no tenemos y ardemos de envidia. Para que no seamos idólatras, porque tenemos prioridades antes de Dios. No, no es que tengo un negocio el domingo, tengo un trabajo, tengo esto. Ese negocio y ese trabajo no viene de Dios. Por muchos millones o por mucho dinero que te ofrezca, o aunque aparentemente va a cambiar tu vida, si ocupa el lugar que tú le tienes que dar a Dios, no viene de Dios, y eso es idolatría, porque está tomando una prioridad, y todo a lo que tú le das más tiempo es idolatría. A lo que tú le dedicas tiempo, eso es idolatría. Si no es a la palabra de Dios, y no quiere decir que no estoy hablando de que nos convirtamos en frailes y así como personas en el Tíbet con los ojos en blanco y levitando. No, esto es práctico, mi amado. Esto es para que lo vivas, esto es para que lo disfrutes. Ni forniquemos. ¿Cuántas personas en esta congregación se conducen con cuestiones sensuales y sexuales? Jóvenes, señoritas. Y no tentemos al Señor. ¿Cómo tiendes al Señor? Pidiendo mal, pidiendo para tus deleites. Por eso no recibes. Lo estás tentando, todavía te atreves. Estás horas y horas ahí con el TikTok de cosas desastrosas, o con redes sociales, o conversando con alguna persona que nada que ver, o en reuniones, o con personas que ni aman al Señor y que están diciendo con un lenguaje que no tiene que ver nada con el tuyo. Estás mezclando, mi amado. Estás mezclando, mi amada. Esto no viene de Dios. Y lo último, dice, ni murmures, lo que estamos viendo. O sea, la murmuración es importante. Son 5 cosas, y de ellas se menciona la murmuración, como algunos de ellos murmuraron, no todos, y perecieron por el destructor. Versículo 11, estas cosas, fíjate cómo lo repite, les acontecieron como ejemplo y están escritas ¿para quién? Para amonestarnos. ¿A quién? Te está amonestando. Es una tarjeta amarilla. Para ti y para mí. Ten cuidado. El que se le saca una tarjeta amarilla, pues ya va a tener cuidado de no dar una patada o hacer un foul que no tiene que hacer. Cuida tu corazón, cuida tu vida. A quienes han alcanzado los fines de este siglo, de los siglos, perdón. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. O sea, si te crees súper espiritual, cuida que tu religión o tu espiritualidad, como dice la Escritura, no sea vana. Murmurar viene de la palabra catalaleo. Definición: es hablar en contra de alguien, difamar, calumniar, fíjate muy bien, chismear, chismorrear, criticar, cuchichear. ¿Ya viste cómo viene vestido? ¿Verdad que sí me oyeron? Ni algunos ni me entendieron, pero oyeron algo. Así te está oyendo al que le dices. Decir en voz baja, hablar mal. Hablar mal es maldecir, manchar. Esto se espera que sea de las personas del mundo, hacia los creyentes, porque eso también está escrito. Pero no, lo peor es que entre creyentes, entre personas de la misma casa, entre un hermano y otro, entre una hermana con otra, entre hijos con sus padres, entre padres con sus hijos, entre una familia contra la familia de la esposa o contra la familia del esposo. Y así nos desgastamos, mis amados. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 12, esto se espera, esto es de personas de afuera. Puede haber murmuración, manteniendo, te dice, si hay murmuración de alguien de afuera, dice que mantengas tu buena manera de vivir entre los gentiles, es decir, entre las personas que no conocen a Dios, para que en lo que murmuran de ustedes, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar tu buena forma de vivir, es decir, tu testimonio.
No les estás predicando, pero con tu vida se nota que tú eres una persona genuina de Cristo. Es la mejor predicación. Presentar tu cuerpo o tu vida en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese, mi amado y mi amada, ese es tu culto racional. Ese. Primera de Pedro también, capítulo 3, versículo 16. Teniendo buena conciencia, es decir, esfuérzate, mi amado, para que realmente lo que hagas, pues no tengas así, como dice Pablo, en muy poco la gente tendrá que decir de ti. Sí, claro, va a decir de ti algo, que tenga que decir algo, sí, no eres perfecto, no eres perfecta, eso sí, pero en muy poco. Por eso es teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de ustedes como de malhechores sean avergonzados los que calumnian su buena conducta en Cristo. La murmuración, mis amados, es una conversación en perjuicio o deterioro de alguien sin que esta persona, mis amados, se encuentre presente. O sea, tú estás hablando de una persona o que no está ahí en ese lugar, a lo mejor está en la esquina, a lo mejor es el de aquí, a lo mejor es el de acá, y ya viste, mira qué gordo está. Y ve cómo le entran las papas, es el primero, y a la pizza y a los tacos. ¿Qué te importa si está gordo o no está gordo? O si está flaco o no está flaco. O si está calvo o no está calvo. O sea, ocúpate de lo tuyo, mi amado, de verdad, ocúpate de lo tuyo. De mí, pues pueden decir muchas cosas, de repente, como que tartamudeo. Se me olvidan los dichos. No los tenía planeados, pero ni me los sé, pero sí me entendieron. Pon tus barbas a remojar. ¿Qué dice el dicho? Pon las tuyas a remojar. Muy bien. Esa persona no está presente y tú estás murmurando, le estás criticando con el fin de desacreditarle. Esa es la única, ese es el objetivo de la murmuración. No es nada más porque, pues sí, alguien se lo tiene que decir o alguien lo tiene que saber, pues si ni siquiera lo estás haciendo con la persona presente. Estás ensuciando a esa persona, estás ensuciando su imagen la mayor parte de las veces. Y generalmente tú tienes envidia. Porque puedes murmurar inclusive de las personas que Dios está levantando y hacer un juicio contra ellas, pero mal hecho. La exhortación, mis amados, de no murmurar no es nueva, no es del Nuevo Testamento. Vamos a revisar rápidamente 3 citas. Levítico 19:16. No andarás chismeando entre tu pueblo. Ahorita puede ser lo mismo. La Biblia dice que no debemos de andar chismeando entre nosotros. Y fíjate, y viene un punto, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Si tú estás chismorreando, estás chismeando, estás atentando contra la vida de la persona, de tu hermano que está aquí contigo. Proverbios 20:19, el que anda en chismes descubre el secreto. O sea, estás diciendo cosas que no debías de decir y estás descubriendo el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. No te relaciones con personas que nada más están chismorreando. Aléjate de ellas. Ya sabes cuando te trae la última. Ya viste, te voy a pasar la última, pero nada más te la paso para que oremos. No, mi amado, no, de verdad no. Y nos da risa, pero es verdad. Salmo 101:5. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré o no soportaré a los ojos altaneros y al de corazón vanidoso. La gente, mis amados, el que murmura del hermano y juzga al hermano, está murmurando de la ley y está juzgando la ley. Además de no murmurar, somos llamados a no juzgar al hermano. Y si nosotros estamos murmurando del hermano, estamos juzgando la ley, estamos contradiciendo o en contra de lo que Dios te está diciendo.
y luego te vas a poner a orar y crees que vas a tener respuesta. Mis amados, debemos de considerar estas cosas. La palabra juzgar es la palabra griega que se llama crino. Se refiere a condenar, a cuestionar, a determinar lo que es y lo que no es, como si tú fueras Dios. Jesús nos enseña el juicio correcto. Te voy a decir cómo es el juicio correcto. El juicio correcto es de a qué lugares debes de ir, con qué personas te debes de relacionar, qué páginas puedes ver, qué programas de televisión son convenientes, qué películas son adecuadas, qué otras no son adecuadas, qué círculos de amigos, qué lugares puedes visitar, cuáles no son convenientes. Mateo 7:24. No juzgues según las apariencias, sino juzga con justo juicio. Esto no está contradiciendo, por supuesto, lo que viene en Santiago, simplemente lo complementa. Y como te decía, el justo juicio es que todo lo que tú vas a hacer lo filtres a la luz de la Escritura. Dios, a través de ese juicio, te va a revelar lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y lo que está de acuerdo a la palabra de Dios y lo que no está de acuerdo a la palabra de Dios. Nunca juzgues según las apariencias o según a tu parecer, porque no lo vas a hacer bien. Mateo 7, versículo del 1 al 5. No juzgues para que no seas juzgado, porque con el juicio con el que juzgas serás juzgado, y con la medida con la que midas serás medido. Y aquí viene algo bien interesante. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Ese defectito que tiene tu hermano, lo estás mirando. Pero no ves tu defectote, que es la bigote que tienes en tu propio ojo. ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo? Y aquí, la viga de tu ojo, ¿qué onda? Tu pecadote que tienes, las cosas que en lo secreto haces, pero eso sí, estás viendo las pequeñeces de tu hermano. Hipócrita. La Biblia es directa. Saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás mejor para sacar la paja del ojo de tu hermano. El juicio justo, mis amados, siempre la persona que quiera hacer un juicio justo, siempre lo filtrará de acuerdo a la Escritura. Y el segundo paso, enseguida, va a tratar de que el defecto que vea en la otra persona o la situación inadecuada o inapropiada de la otra persona, siempre tratará de restaurarlo. Abre la Biblia rápidamente en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Esta es la encomienda que tiene Dios para nosotros, que juzgará a los vivos y a los muertos. O sea, tú no te metas en eso, déjaselo a Dios. Y en su manifestación, en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es decir, usa nada más la palabra de Dios para exhortar a tu hermano, para animarlo, para aconsejarlo. Ahora, lo contrario, la murmuración o el juicio injusto, ese va a ser según las apariencias. ¿Se acuerdan que cuando Dios iba a elegir rey en Israel, vieron a Eliab, el hermano de David, y Samuel, siendo un profeta, siendo un hombre de Dios, dijo, no, este cuate me impresionó, está bien alto. Y el Señor le dijo, no te fijes en lo externo, en la apariencia, en lo alto de su estatura, porque yo lo desecho. Porque yo no veo la apariencia de los hombres, yo me fijo en el corazón. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no juzguemos nunca de acuerdo a las apariencias. Puede haber alguna situación muy notoria, pero tú tienes unas ocultas que a lo mejor son más graves que esa que es muy notoria. Pero si tú juzgas a tu hermano, si tú murmuras de tu hermano, estás juzgando la ley. Dice, pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley. No puedes juzgarla, no puedes
ponerte en contra de lo que Dios dice y al mismo tiempo pretender hacer lo que Dios dice. O sea, no hablé como Cantinflas, pero sí me entendiste, ¿verdad? O sea, no puede, parece enredado. ¿Cómo voy a criticar lo que Dios dice en su palabra y al mismo tiempo considerarme un hacedor de la palabra? No se puede. O eres una cosa o eres otra. Entonces no juzgues ni murmures. Romanos 14, versículos 10 al 13. Pero tú que juzgas a tu hermano, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante Dios cuenta de sí. Que ante Dios, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien di no a poner tropiezo u ocasión de caer a tu hermano. Cuando tú juzgas a tu hermano y luego en tiempo el Señor te permite que tú seas una persona espiritual, probablemente eso dejó una marca en el corazón de tu hermano porque nunca tuviste el valor civil de irle a pedir perdón a tu hermano. Y entonces ya no tienes chance. Y esto lo dejaste de lado. Cada vez que tú juzgas la ley, estás juzgando al mismo Dios, mis amados. Estás criticando a Dios. Y esto, desde el principio, la ley, pues prácticamente son todos los decretos que Dios estableció para nosotros. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, dice que las cosas secretas le pertenecen al Señor, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos y para siempre, para que cumplamos todas las palabras, es decir, que seas un hacedor de la ley, que cumplas todas las palabras que están escritas en la ley. Versículo 12, el último versículo de lo que vamos a ver. Uno solo es dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Ya vamos a terminar. Juan capítulo 5, versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio ¿a quién? Al Hijo. O sea, es el único que puede juzgar. Mis amados, el Señor Jesucristo es el único que tiene la capacidad de juicio. Tú no tienes la perspectiva de Dios. Dios es el único que es omnisciente. No te metas en cosas que no te corresponden. Cada vez que tú juzgas a tu hermano, haz de cuenta que tú estás tomando el lugar del trono donde Él va a juzgar. Si no, acompáñame a 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Deja que el Señor juzgue. No te metas en camisa de 11 varas, haz tu parte, conviértete en un hacedor de la ley, no murmurando ni juzgando a tus hermanos, porque solamente el Señor Jesucristo es el único que puede salvar o puede perder. Él sabe quién se va a perder, Él sabe quién se va a salvar. El Evangelio es para todos, es para ti y es para mí, pero muchos son los llamados y pocos los elegidos. ¿Por qué? Porque no todos quieren hacer las cosas correctas delante de los ojos de Dios. Mateo 10, versículo 28. No temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, ten temor de Dios. Él es el único juez justo, tú no eres. Ahora, en relación al alma, donde están tus emociones, donde está tu intelecto, cada uno de nosotros sí debemos de cuidar y seleccionar con qué personas nos relacionamos, cuáles son las amistades, qué es lo que hacemos a través de las redes sociales, qué personas pueden influir de manera positiva de acuerdo a lo que Dios tiene en su palabra
en beneficio para mi vida, pero qué personas van a hacerte propicio para que tú tengas un alma adúltera, es decir, que veniste a la iglesia el domingo, pero entre semana o el sábado mezclaste tu vida con otros, con otro tipo de conversaciones, con otro tipo de situaciones, hablando de fornicación, hablando de adulterio, hablando de a ver a dónde van a ir, qué van a tomar y quién va a beber, de puras borracheras, de enemistades, de pleitos, de iras, de contiendas, de adulterios, de todas estas cosas que para nada aprovechan. ¿Quién eres para que juzgues a otro? ¿Quién eres? ¿Quiénes somos nosotros para ocupar el lugar de Dios? Esa no es nuestra función. Con esto vamos a terminar. Hay 2 versículos que me encantan. Y esto, mis amados, de verdad puede llevarnos y puede conducirnos para que tú y yo, de verdad, si entendemos esto, vas a dejar de juzgar a otros. ¿Se acuerdan de lo que vimos en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de lo cual yo soy el primero. O sea, si tú no te entiendes como una persona que fallas también, es lo primero que tienes que ver, que tú fallas también. Y si sabes que tú fallas también, y si sabes de dónde te rescató Cristo, a mí, por ejemplo, de dónde me rescató Cristo y luego que esté compartiendo el Evangelio, no me la acabo todos los días no me la acabo, de verdad. O sea, no tengo manera de agradecerle y de preguntarle a Dios por qué me elegiste, por qué me das este honor, por qué me das este privilegio, por qué me encomendaste esta función. No es un puesto, es una función de responsabilidad nada más. No soy mejor que nadie. De los pecadores soy el primero. Punto. No soy juez. No tengo nada que murmurar de ti. De verdad, no tengo nada que murmurar de ti. Hay cosas que yo llego a comentar con Ricardo. Él, de alguna manera, hace labores de pastor también. Las personas que están con los adolescentes y los maestros de los niños, pues están haciendo una labor espiritual. Pero créanme lo que hay cosas que no voy a comentar con todos. A lo mejor hay aquí un grupo de ancianos, digámoslo así, con el que podemos llegar a comentar alguna cosa delicada de la congregación o de alguien de la congregación, pero siempre para ayudar, nunca para condenar, porque Cristo no vino a condenar al mundo. Y si nosotros entendemos Mateo 5, versículos 3 y 4, que son las primeras bienaventuranzas en el Sermón del Monte, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, bienaventurados los que consideran su banca rota espiritual, su pobreza espiritual, lo que ellos serían sin Cristo y sin su palabra. Eso. ¿Qué sería sin Cristo? ¿Qué serías de mí? ¿Qué sería de mí? Hay una alabanza si no me hubieras alcanzado, si no me hubieras perdonado. De verdad, eso yo lo pienso todos los días y créanme que es una dinámica maravillosa, porque esa me impide juzgar y me impide estar de criticón o murmurando. La segunda, bienaventurados los que lloran. Ya descubriste que estás en una bancarrota espiritual. ¿Ya te diste cuenta de todo lo que has hecho delante de los ojos de Dios y lo que has hecho a tus hermanos? Las cosas malas que has hecho en tu casa, todo lo malo que tú has hecho y que Dios, a pesar de todo eso, te ha perdonado. ¿Por qué no haces lo mismo con otros? ¿Por qué mantienes un juicio? Porque ¿no dice el Señor que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas? ¿No estás creyendo en eso? Oh, no, es que ya estaba en Cristo. Pues muchos hemos estado en Cristo y en Cristo fallamos. ¿O no? ¿O no es esto para los que somos creyentes y fallamos? Entonces, ¿por qué juzgas? Deja a Dios que sea Él el que juzgue. Si tú vienes a Cristo hoy, aunque estés en Cristo hoy, el Señor puede hacer todo nuevo. Bienaventurados los que lloran,
porque ellos recibirán consolación. Si Dios está dispuesto a consolar al que cree, ahí había judíos que creían. Había personas, estaban los discípulos de Jesús que ya creían en Él. Estaban sus hermanos de Jesús probablemente que no creían en Él. O a lo mejor ni siquiera se habían tomado el tiempo de ir a oírlo, porque no creían en Él. Eso puede ser, no lo sé, la Biblia no especifica, pero te garantizo que ahí había creyentes. Y lo primero que tú y yo tenemos que reconocer es nuestra bancarrota espiritual, nuestra pobreza espiritual sin Cristo y sin su palabra. ¿Qué sería de nosotros? Y luego, ya la reconociste, llora y lamentate de tu pecado. Que tu risa se convierta en lloro, como dice Santiago también. Y tu alegría, esa que estabas en el mundo y con las redes sociales y en tristeza, debe de entristecerte porque estás ofendiendo a Dios. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Dios precioso, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Quiénes somos nosotros, Señor, de verdad, para levantar el dedo contra mi esposa, contra mi esposo? ¿Quiénes somos? Contra algún hermano. ¿Quiénes somos, Señor? Lo único que tú nos encomiendas es que nos apartemos de los tales en caso de que esos tales estén contaminando o hayan afectado a mi familia. Nada más que nos apartemos de los tales, pero jamás dices que los juzguemos. Ni a los más malhechores de esta tierra tenemos la capacidad nosotros de juzgar, porque tú eres el único Dios y nos muestras como un malhechor estando en la cruz, después de haber blasfemado y de haberse burlado de ti, Señor. Tú mismo lo perdonaste y le dijiste que hoy mismo estaría contigo en el paraíso. Esa es tu naturaleza, Señor. Pero la nuestra, por esa capacidad humana que nos diste de pensar y de tener cierto grado de inteligencia y conocer un poco de la Escritura, nos creemos superiores a los demás y nos hacemos maestros muchos de nosotros, ignorando que a través de eso vamos a alcanzar mayor condenación. Señor, ayúdanos de verdad en el nombre de Jesús. Ayúdanos en verdad en el nombre de Jesús a recibir tu palabra, para que inmediatamente nos convirtamos en hacedores de la palabra. Ayúdanos, Señor Jesús, a eliminar toda enemistad entre nosotros, toda adversidad. Por el amor de Dios, Señor, te lo suplicamos. No podemos hacerlo por nosotros mismos. Ayúdanos a reconciliarnos primeramente contigo, para que una vez reconciliado contigo, yo pueda perdonar y no solamente perdonar, sino pasar por alto el agravio y las ofensas que me hayan hecho, porque así tú lo haces conmigo día con día. Ayúdame a considerar tu palabra letra por letra, porque ella y en ella está tu perfecta voluntad, y esa voluntad es buena porque quiere lo mejor para mí. Es agradable porque cuando yo la vivo voy a descubrir el mejor estándar de mi vida, y es perfecta porque tú no te equivocas. Ayúdame, mi Dios, a que tú y las cosas del reino, juntamente con tu palabra, sean la prioridad en mi vida. No que haga lo posible, Señor, para venir a la iglesia, sino que haga lo necesario para que yo esté en la iglesia el día domingo, discipulándome desde las 11 si es necesario, o estando a tiempo antes de las 12. Ayúdame a que sea tal la prioridad que no llegue tarde a la alabanza, porque estoy desacreditando, Señor, ese tiempo delante de tus ojos, de que no me interesa alabarte, y que puedo llegar después de la primera o después de la segunda, o ni siquiera haber escuchado la alabanza. Que el domingo sea el día
donde yo genero una dinámica distinta para con mi familia, donde yo mismo soy el primer protagonista que quiero generar el querer como el hacer en todos los miembros de mi familia. Y yo mismo me voy a ocupar de que mis hijos se levanten a tiempo, de que desayunen, de que tomen su almuerzo, de que mi esposa esté a tiempo, de que mi esposo esté a tiempo, de que tengamos todo lo necesario para estar aquí, para estar en el discipulado que empieza a las 11, para estar aquí en la predicación y en la alabanza y poder participar de los diezmos y las ofrendas y de la oración los unos por los otros y de los anuncios, porque todo eso me interesa, porque tú, Dios, eres mi prioridad. Porque de la misma manera, Señor, yo voy a vigilar que hacer todo lo necesario para estar en la célula también, Señor. Porque ahí voy a tener la oportunidad de repasar lo aprendido y de poder hacer preguntas y poder hacer comentarios y de orar por mis hermanos y por las necesidades de mis hermanos, porque la iglesia fue diseñada con una dinámica de comunión, porque dice la Escritura cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque voy a hacer el esfuerzo para que ese día yo esté presencial en mi célula también. También, Señor. Porque cuántas cosas y a cuántos lugares distantes yo me he dirigido cuando estuve en el mundo, Señor, y no tenía ningún problema en ir a esos lugares, y ahorita sí cuestiono y pongo pretextos para no hacerlo, mi Dios. Tu palabra dice que busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Eso incluye mi vida, eso incluye la vida de mi esposa, de mi esposo, eso incluye la vida de mis hijos, que son mi única herencia, porque de aquí no me voy a llevar ni un clavo, Señor. Mis hijos son a los únicos que les puedo dar dirección, pero ¿cómo les voy a dar dirección si yo no soy el primero, Señor? Ayúdame a considerar mi pobreza espiritual, Señor, y a llorar mi pecado y estar consciente todo lo que tú me has perdonado. Y aléjame de toda mala amistad, de toda relación que no sume en lo espiritual, que no me acerque a ti. Ayúdame, Señor, te lo suplico. No quiero ser un alma adúltera, no quiero que ahorita esté recibiendo la palabra y el mismo lunes o al rato en la tarde esté mezclando mi vida con otras cosas que no vienen de ti, Señor. Ayúdame también a retomar la Biblia, a retomar mis tiempos de oración, a retomar mi devocional. Ayúdame, mi Dios, porque lo necesito. Estoy en una iglesia, estoy en una congregación donde todo lo que se predica es sana doctrina, Biblia pura, Señor. Ayúdanos a aprovecharla, Señor. Ayúdanos a abrazarla, a vivirla, a ser hacedores y no jueces. Y ayúdame a servir, Señor. Capacita mi vida para volver al servicio. Pero no puedo volver al servicio si no soy un hacedor de la palabra. O por lo menos me esfuerzo por serlo. Porque no soy perfecto ni soy perfecta. Ayúdame, mi Dios, en el nombre de Jesús, a que mi hogar sea restaurado. Te lo suplico, mi Dios, en toda la expresión de la palabra, Señor. Ayúdame en Cristo Jesús. Amén.